Hay un llamado que resuena a través de los siglos, una voz que susurra en el silencio de cada corazón humano. Es una invitación a algo más grande, a un lugar en la mesa preparada desde antes de la fundación del mundo. Si tu alma anhela comprender la profundidad de este llamado y el significado de las historias que han moldeado nuestra fe, te invitamos a recorrer este camino con nosotros. Suscríbete al canal Caminos Cristianos y permite que la verdad eterna ilumine tus días, fortaleciendo tu espíritu para el camino que te espera. Juntos buscaremos la sabiduría que nunca envejece y la esperanza que nunca se desvanece. En los anales de la eternidad, donde el tiempo aún se deshilachaba y las estrellas aguardaban su primera luz, un gran plan se forjó en el corazón de un rey de insondable majestad. No se trataba de un decreto de guerra ni de la fundación de un nuevo imperio terrenal, sino de algo infinitamente más sublime, una celebración de amor. El rey, en su gloria, quiso honrar a su hijo con un banquete de bodas, una fiesta cuya magnificencia reflejara la pureza y la fuerza del vínculo que los unía. Cada detalle de la celebración fue concebido con divina precisión, desde la alegría que llenaría el salón hasta la gloria que emanaría de la presencia del Hijo, el esposo. Fue la máxima expresión del amor paternal, una invitación abierta a toda la creación a participar en la comunión más sagrada que el universo jamás conocería. Cuando finalmente llegó la plenitud del tiempo y la promesa de esa fiesta se hizo inminente, el rey envió a sus sirvientes a anunciar la buena nueva. Los primeros mensajeros no fueron enviados a tierras lejanas ni a pueblos desconocidos, sino a quienes vivían bajo la sombra del palacio, hombres y mujeres que conocían las leyes del rey y habían sido instruidos en sus promesas. La invitación que llevaban no era una orden fría, sino una cálida súplica, sellada con el honor y el afecto del propio soberano. Se esperaba que los corazones de estos invitados se llenaran de alegría, que abandonaran sus deberes para prepararse para el evento más importante de sus vidas. La expectación en el reino era palpable, pues rechazar una llamada tan personal y gloriosa parecía, en ese momento, simplemente inconcebible. Sin embargo, la respuesta que llegó al palacio no fue un eco de alegría, sino el sonido hueco e inquietante de las disculpas. El primer invitado, un hombre cuyas tierras se extendían por vastos campos, respondió a los sirvientes con aire de calculada importancia, explicando que acababa de adquirir una nueva propiedad y necesitaba inspeccionarla. Su mente, cautiva del polvo y la promesa de futuras cosechas, no encontró espacio para el honor que se le ofrecía. Otro, un comerciante cuyas manos estaban acostumbradas al peso del oro, afirmó haber comprado 5 yuntas de bueyes, una transacción que requería su atención inmediata. Las preocupaciones del mundo material se habían vuelto tan grandes en sus corazones que la invitación del rey, el mayor honor de sus vidas, quedó relegada a una mera inconveniencia, un compromiso que debía posponerse y finalmente olvidarse. Los sirvientes del rey, con el rostro desencajado por la incredulidad, informaron de las negativas. No eran palabras de odio ni de rebelión abierta, sino de una indiferencia que hería más profundamente que cualquier afrenta. Eran las respuestas de hombres que habían perdido la capacidad de discernir lo eterno de lo fugaz. En el silencio que siguió al informe, la atmósfera del palacio se transformó. La ira que ardía en el pecho del rey no era la frágil llama del orgullo herido, sino el fuego consumidor del amor rechazado, el dolor de un padre que ve el don más preciado, la comunión con su hijo, tratado como algo sin valor. La majestuosidad de su rostro se endureció, no por capricho, sino por santa justicia. El desprecio mostrado no era solo contra él,
sino contra el honor del hijo que tanto amaba. Entonces, con la autoridad que comanda ejércitos y acalla tormentas, el rey se volvió hacia sus sirvientes. Su voz, antes una tierna invitación, ahora resonaba con la fuerza de un decreto irrevocable, un trueno de propósito divino que resonaba en los muros de mármol del palacio. «El banquete está listo y mi hijo será honrado», declaró. «Los primeros invitados se han mostrado indignos de mi mesa. Por lo tanto, vayan ahora a las afueras de la ciudad, a la polvorienta encrucijada donde se encuentran los caminos. Inviten a la boda a todos los que encuentren sin distinción. No me pregunten por su pasado, sus nombres ni sus posesiones. Traigan a los buenos y a los malos. Mi salón se llenará y la gloria de mi hijo resplandecerá ante una multitud que comprende el valor de una invitación inesperada». Impulsados por la urgencia y el peso de aquella orden, los sirvientes salieron corriendo por las puertas del palacio, traspasando los límites previstos de la ciudad y adentrándose en el caos de los alrededores. Llevaron la invitación real a lugares que la sociedad prefería ignorar: los mercados callejeros, donde se agolpaban los mendigos, las calles por donde vagaban los desempleados y los oscuros callejones que albergaban a los marginados. Ante cada rostro sorprendido, ante cada mirada suspicaz, repetían el mensaje del rey. Una oleada de asombro recorrió a estas personas olvidadas. Eran hombres y mujeres cuyas vidas atestiguaban a diario el rechazo, y ahora el mayor honor del reino se les extendía. Lentamente, al principio con vacilación y luego con una creciente oleada de esperanza, comenzaron a avanzar hacia el palacio, una procesión de lo improbable, atraídos por la inexplicable gracia de un rey soberano. El salón, diseñado para la élite del reino, finalmente se llenó con una asamblea que ningún protocolo social podría haber anticipado. El aroma de los exquisitos manjares preparados para el festín se mezclaba ahora con el olor polvoriento de los caminos y el olor a trabajo duro. Manos callosas sostenían copas de plata y pies descalzos o mal calzados pisaban el pulido mosaico. Había un murmullo constante, no de conversación frívola, sino de puro asombro. Hombres y mujeres que habían pasado toda su vida sintiéndose invisibles, ahora estaban sentados a la mesa del rey bajo la luz dorada de los candelabros. En cada rincón, un silencioso testimonio de gracia. Un ciego que había sido conducido allí, un cojo apoyado en su silla, un pobre que contemplaba la abundancia con lágrimas en los ojos. El salón estaba lleno, tal como el rey había ordenado. Entonces, justo cuando la celebración estaba a punto de comenzar, las grandes puertas del salón se abrieron en un repentino y profundo silencio. El propio rey entró para ver a los invitados. Su presencia no era opresiva, pero el peso de su gloria y la santidad de su semblante exigían reverencia inmediata. Caminaba sin prisa, pero con la calma de quien observa una obra terminada. Su mirada recorrió a la multitud, una mirada que no se detenía en la apariencia exterior, en las ropas rasgadas ni en los rostros cansados. Era una mirada que penetraba el alma, que reconocía la historia de cada persona y, sobre todo, veía su corazón. Había satisfacción en sus ojos al ver el auditorio lleno, pero su inspección fue más profunda. Buscó algo más allá de la mera presencia física. Buscó una señal, una evidencia de que los invitados estaban allí, no solo para el banquete, sino para honrar al novio. Y fue entonces, entre aquella multitud de rostros agradecidos, que la mirada del rey se detuvo. Se fijó en un solo hombre. El murmullo de admiración en el salón cesó, como si todos percibieran el cambio en la atmósfera. La atención del soberano se concentró en un solo punto. El hombre en cuestión no era más pobre ni más sucio que los que lo rodeaban.
comía el pan y bebía el vino con la misma libertad. Sin embargo, el rey, con su visión que penetra más allá de la carne, vio una disonancia, una nota de desafío en medio de la sinfonía de 1900. Gratitud. Ese hombre estaba físicamente presente, su cuerpo ocupaba un lugar en la mesa, pero su alma estaba desnuda. No vestía el traje nupcial, la vestimenta nupcial que distinguía a todos los verdaderos invitados a aquella sagrada celebración. Esa prenda no era una prenda de lino fino que se pudiera comprar en los mercados de la ciudad ni heredar de la familia. Era un manto de luz y pureza, un regalo del propio rey, ofrecido libremente a todo aquel que cruzaba las puertas del palacio. Los sirvientes reales recibieron la orden expresa de vestir a cada nuevo invitado, cubriendo sus harapos de miseria con el esplendor de la provisión real. Aceptar el manto era un acto de humildad, un reconocimiento silencioso de que la propia rectitud era insuficiente para una ocasión tan santa. Era una forma de honrar al Hijo, declarando que solo mediante la generosidad del Padre uno podía considerarse digno. La ausencia de esa prenda, por lo tanto, no era un mero descuido. Era prueba de una negativa, un acto de sutil orgullo que decía: entré por mi cuenta y eso me basta. Con pasos mesurados y solemnes, el rey cruzó el salón. La multitud, antes en un estado de festiva admiración, se sumió en un silencio reverente y temeroso. Cada invitado parecía percibir que este momento no solo concernía a ese hombre, sino que contenía una verdad universal, aplicable a todos. La expresión del rey no reflejaba furia, sino una profunda tristeza, el dolor de un anfitrión cuya generosidad ha sido violada. Se detuvo ante el hombre y en medio del silencio absoluto su voz resonó, no como un trueno, sino con la claridad aguda de una espada. «Amigo», dijo, y la palabra que debería haber sido de comunión pesó como una sentencia. «¿Cómo te atreves a entrar aquí, en este lugar sagrado, sin el vestido de bodas que te han preparado?» La pregunta flotaba en el aire, cargada con el peso de la eternidad. No era una pregunta que buscara información, pues el rey ya conocía la respuesta. Era una pregunta que exigía justificación, dándole al hombre la oportunidad de defenderse ante la corte celestial. Todas las miradas estaban fijas en él, esperando una palabra, un argumento, una súplica de clemencia. El hombre abrió la boca, quizá para articular una excusa, para culpar a los sirvientes o para alegar ignorancia, pero no salió ningún sonido. Su rostro, antes confiado en su exitosa infiltración, palideció al verse expuesto bajo la mirada omnisciente del rey. Guardó silencio, pues sabía no había defensa. Sabía que le habían ofrecido la prenda y que él, en su autosuficiencia, la había rechazado, creyendo que su propia condición era aceptable. El silencio del hombre fue la respuesta. Fue la cruda confesión de su presunción, la admisión de que deseaba la gloria del banquete sin la humildad de la preparación. El semblante del rey, antes marcado por una tristeza inquisitiva, se tornó severo como la piedra de un tribunal. La santidad del banquete de su hijo había sido profanada por una entrada ilegal y la justicia debía prevalecer. Con una voz que no admitía réplica, el rey se volvió hacia los sirvientes que esperaban, cuyas figuras parecían más imponentes y celestiales bajo la luz del juicio. «Atadle de pies y manos», ordenó, y la sentencia resonó como un decreto final. «Llévenlo y arrójenlo a las tinieblas de afuera, lejos de la luz y el calor de esta comunión. Allí será el llanto y el crujir de dientes». La orden se cumplió con una rapidez aterradora. Las manos que antes habían participado libremente del banquete fueron fuertemente atadas, y los pies que habían entrado arrogantemente en el salón fueron inmovilizados. El hombre fue levantado y alejado de la presencia del rey,
y ninguno de los demás invitados se atrevió a intervenir ni a pronunciar palabra. A través de las puertas abiertas, por un breve instante, todos pudieron percibir el frío penetrante y la oscuridad impenetrable que aguardaba afuera. El sonido que siguió al cierre de la puerta fue un gemido de agonía y arrepentimiento tardío, el rechinar de dientes de alguien que comprendió demasiado tarde el valor de lo que había despreciado. Para los que permanecieron, el banquete continuó, pero el sabor de la comida y el vino se mezclaba ahora con una profunda y sobria reverencia. Con el eco de ese juicio aún presente, una verdad final se selló sobre el banquete, una declaración que resonaría a través del tiempo. La voz del narrador, la voz misma de la sabiduría divina, concluyó el episodio con una máxima eterna. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. El llamado del Rey, en su infinita misericordia y su deseo de llenar el recinto, es amplio e irrestricto. Es como la luz del sol que brilla sobre todos, como la lluvia que cae sobre tierras fértiles y áridas. La voz que nos invita a la boda no susurra solo a los oídos de los justos y preparados, sino que resuena con insistencia en los callejones más oscuros y los caminos más polvorientos, ofreciendo una oportunidad a todos, sin excepción. La puerta del reino se abre de par en par por la gracia. Ser elegido, sin embargo, es un estado que trasciende la simple recepción de la invitación. No se trata de un favoritismo arbitrario por parte del rey, sino de la condición del corazón de quien responde. Los elegidos son quienes comprenden la santidad del banquete y su propia indignidad. Son quienes, al recibir el llamado, no solo se dirigen al palacio, sino que se entregan por completo a las condiciones del anfitrión. Aceptan humildemente el vestido de bodas, permitiendo que sus ropas de autosuficiencia, pecado y orgullo sean cubiertas por la justicia inmaculada provista por el Rey. La elección, por lo tanto, se sella en la respuesta, en la transformación aceptada, en la entrega que honra al Hijo. Este modelo divino de un llamado amplio y una respuesta que define el destino se puede ver claramente en el camino de aquellos que Dios ha apartado para sus propósitos a lo largo de la historia. Consideremos la historia de Gedeón, un hombre cuyo llamado divino no lo encontró en un trono ni en un campo de batalla, sino escondido en el fondo de un lagar. El pueblo de Israel vivía subyugado, escondido por temor a los madianitas, que se alzaban como langostas y devoraban la tierra. Gedeón, el menor de una familia sin prestigio, de la tribu más pequeña, era la personificación de este temor. Estaba trillando trigo en secreto, un acto de pura supervivencia, cuando el ángel del Señor se le apareció. El saludo celestial, "El Señor está contigo, hombre valiente y esforzado", debió sonar como una profunda burla a sus oídos. No veía ningún valor en sí mismo, solo la opresión de su pueblo y la aparente ausencia de Dios. El llamado llegó a un corazón que se sentía abandonado e impotente. Ante el llamado a liberar a Israel, la respuesta de Gedeón no fue un sí inmediato y valiente, fue una letanía de dudas, una exposición de su debilidad y un cuestionamiento del poder de Dios. Sin embargo, aquí radica la diferencia crucial. Paralizado por el miedo, no rechazó el llamado como los primeros invitados de la parábola. En cambio, se acercó a Dios, pidiendo señales, buscando desesperadamente la confirmación que pudiera sostener su fe vacilante. El acto de derribar el altar de Baal, al amparo de la noche, fue su respuesta de obediencia. Fue su tembloroso sí. En ese momento, aceptó el manto de la autoridad divina, cubriendo su propia desnudez de miedo. Gedeón fue elegido no por ser fuerte, sino porque en su debilidad eligió confiar y obedecer a aquel que lo llamó.
El mismo principio divino resuena en los campos de Belén, en la casa de Jesé, cuando el profeta Samuel, siguiendo la orden directa de Dios, buscó un nuevo rey para Israel. El profeta, un hombre acostumbrado a escuchar la voz del cielo, casi fue engañado por sus propios ojos humanos. Cuando Eliab, el primogénito de Jesé, se presentó, alto e imponente, Samuel pensó: seguramente el ungido del Señor está ante él. Vio la imagen de un rey, la fuerza que seguiría un ejército. Pero la voz de Dios corrigió de inmediato a su siervo, estableciendo un principio eterno. El llamado de Dios no se basa en los criterios de evaluación del mundo. La fuerza, la belleza y la posición social, tan valoradas por los hombres, son como polvo ante la mirada que sondea las profundidades del alma. Uno a uno, los 7 hijos de Jesé pasaron ante Samuel y uno a uno fueron rechazados por el Señor. Eran hombres dignos a los ojos de la sociedad, invitados de honor en cualquier banquete terrenal, pero sus corazones no eran lo que Dios buscaba. Solo cuando se agotó la lista de candidatos obvios, se mencionó al verdadero elegido, casi como una ocurrencia tardía, el hijo menor, David, un joven pastor en el campo. Ni siquiera fue considerado digno de ser llamado a la ceremonia. Pero cuando David entró, rubicundo y con un semblante encantador, el Espíritu de Dios testificó a Samuel: aquí estaba un corazón que, en la soledad del pastoreo, había aprendido a adorar, confiar y depender completamente del Señor. Corrió a aceptar la unción, pues su corazón ya vivía en comunión con el Rey del universo. Si la elección divina puede sorprender al seleccionar a los temerosos y olvidadizos, se vuelve aún más insondable cuando el llamado llega al enemigo declarado. Saulo de Tarso fue un hombre que no solo rechazó la invitación al banquete del rey, sino que persiguió y encarceló activamente a los invitados. Su identidad se basaba en una autojustificación, forjada en el celo religioso y la estricta obediencia a la ley. Era, a sus propios ojos, el siervo más digno de Dios. En el camino a Damasco, no era un buscador de la verdad, sino un hombre convencido de poseerla, que portaba cartas que le daban autoridad para arrestar y castigar. Fue el ejemplo perfecto de un hombre que no solo se niega a usar el vestido de bodas, sino que también intenta arrancárselo a los demás, creyendo que sus propias vestiduras de celo son superiores. Fue en medio de este viaje de odio que el propio novio lo interceptó. Una luz del cielo, más cegadora que el sol del mediodía, lo rodeó y lo derribó de su posición de poder, arrojándolo al polvo del camino. La voz que escuchó, la voz de Jesús, no lo aniquiló con furia, sino que lo desarmó con una pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese instante, toda la estructura de su vida se derrumbó. El celo que creía ser servicio a Dios se reveló como persecución a su propio hijo. Cegado por la luz de la verdad, el orgulloso fariseo se derrumbó. Su respuesta no fue una discusión, sino una entrega incondicional. Señor, ¿qué quieres que haga? En ese polvo se despojó de su presunción de superioridad moral y fue elegido para ser revestido con una de las mayores misiones de la historia. El alcance del llamado del rey se revela aún más asombrosamente cuando lo extiende más allá de las fronteras de su propio pueblo, llegando al corazón de una ciudad condenada. Dentro de los muros de Jericó, un bastión de oposición al avance de Israel, vivía Rahab. Su identidad estaba triplemente marginada. Era gentil, mujer en una sociedad patriarcal y prostituta, viviendo al margen de lo que se consideraba decente. A los ojos de cualquiera, ella sería la última persona en recibir una invitación a la comunión con el Dios Santo. Sin embargo, las noticias del poder del Señor, el mar dividido, los reyes derrotados, llegaron a Jericó,
sembrando el terror. Pero mientras el pueblo se retiraba atemorizado, Rahab escuchó algo más. Escuchó evidencia de un poder supremo, un Dios sobre todos los demás. La fe de Rahab, nacida de lo que oyó, no fue un sentimiento pasivo. Fue una convicción que la impulsó a actuar cuando los espías israelitas buscaron refugio en su casa. En ese momento crítico, se enfrentó a una elección de lealtad, al rey de Jericó, una autoridad visible pero condenada, o al rey del universo, un Dios invisible pero todopoderoso. Al ocultar a los espías y eludir a sus perseguidores, cometió un acto de traición contra su ciudad, pero demostró una fe inquebrantable en el llamado que había percibido. El hilo escarlata que colgaba de su ventana no era solo una señal para el ejército invasor, era el símbolo de su respuesta, la prenda que la distinguía para la salvación. Ella, proveniente del más improbable de los orígenes, fue elegida porque creyó y actuó. El alcance de la invitación real se revela en su forma más extrema y urgente en el Calvario, el lugar de la calavera. Allí, en el momento más oscuro de la historia, el propio Hijo, el esposo del banquete, fue clavado en una cruz. Junto a él no estaban los justos ni los nobles, sino dos criminales condenados, hombres cuyas vidas de transgresión los habían llevado a su merecido fin según la ley de los hombres. Se encontraban en el umbral de la eternidad, con la muerte como su única certeza y una vida de crimen como su único legado. En esa escena de agonía y humillación, donde incluso sus más allegados habían huido, la invitación al banquete eterno aún se ofrecía, en el silencio entre los gritos de dolor y la burla de la multitud. Al principio, ambos ladrones se unieron al coro de burlas, profiriendo insultos contra el rey que sufría junto a ellos. Pero entonces, en uno de los criminales, se produjo una transformación milagrosa. Al observar cómo Jesús soportaba el dolor y perdonaba a sus verdugos, su corazón se conmovió con la verdad. Vio a la realeza en medio de la humillación. En un acto de fe pura y desesperada, reprendió a su compañero y se dirigió a Jesús, no con una exigencia, sino con una humilde súplica. Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Era la oración de un hombre sin nada que ofrecer, que se aferraba a la única esperanza. La respuesta de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, fue la prueba definitiva. El vestido de bodas fue entregado, la salvación sellada, en el último aliento de una vida perdida, demostrando que la puerta a la fiesta nunca se cierra mientras haya un corazón creyente. ¿Y qué le sucede a quien ya aceptó la invitación, quien está dentro del salón y viste el vestido de bodas, pero en un momento de debilidad mancha su manto y niega la invitación? La historia de Pedro aborda esta dolorosa realidad. Él era la roca, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, un hombre que había profesado con vehemencia que moriría por su maestro. Su lealtad parecía inquebrantable. Sin embargo, en la fría noche del juicio, en el patio del sumo sacerdote, el miedo se apoderó de su corazón. Calentado por el fuego de sus enemigos, la presión de una simple sirvienta fue suficiente para hacerlo tropezar. 3 veces negó conocer al Hijo del Rey y su negación fue sellada con maldiciones y juramentos, una traición completa. El canto del gallo fue el sonido que quebró no solo el silencio de la noche, sino también la propia imagen de Pedro. La diferencia crucial, lo que lo separó del destino del hombre sin vestidura, fue su respuesta a su propio fracaso. La mirada de Jesús al otro lado del patio no lo condenó, sino que lo quebrantó. Pedro salió y lloró amargamente. Su llanto no era de desesperación, sino de profundo y genuino arrepentimiento. Era la confesión de su absoluta incapacidad, el reconocimiento de que su fuerza era una ilusión.
Y gracias a este corazón quebrantado se le ofreció la restauración. En la orilla, tras la resurrección, Jesús no lo confrontó con su fracaso, sino que lo restauró con amor, preguntándole 3 veces, ¿me amas? Cada negación le brindó la oportunidad de reafirmar su amor. Pedro fue perdonado, restaurado y reconfirmado en su llamado, demostrando que la gracia del Rey es suficiente para limpiar incluso las manchas de quienes ya estaban dentro de la fiesta. Así, el tapiz de la salvación se teje con hilos de historias improbables. ¿Qué tienen en común Gedeón, el temeroso, David, el olvidado, Pablo, el enemigo, Rahab, la marginada, el ladrón, el condenado, y Pedro, el fracasado? Ninguno de ellos por sí solo poseía las cualidades para el llamado. Son la personificación exacta de la multitud que los siervos del Rey reunieron en las encrucijadas y callejones. Eran los malos y los buenos, los quebrantados e indignos, cuya única virtud fue la forma en que respondieron cuando la voz del Rey llegó a sus oídos. No discutieron, no pusieron excusas y no confiaron en su propia condición. Cada uno, a su manera, extendió las manos vacías y aceptó la prenda que se les ofreció. El llamado divino, por lo tanto, no es un discreto susurro a quienes ya ocupan puestos importantes. Es una búsqueda activa, una búsqueda de la gracia que invade los escondites del miedo y las fortalezas del orgullo. Encuentra a las personas no donde quisieran ser vistas, sino donde realmente están, en su debilidad, en su anonimato, en su pecado y en su rebeldía. La invitación al banquete no es una recompensa por el buen comportamiento, sino una operación de rescate para los perdidos. Interrumpe la rutina de la vida con un atisbo de eternidad, forzando una decisión inaplazable. La indiferencia, como demostraron los primeros invitados, es la respuesta más trágica de todas, pues trata la invitación más importante de la existencia como una mera inconveniencia. Profundicemos en la tragedia de los primeros huéspedes, pues en ella yace una solemne advertencia. Su rechazo no fue un acto de rebelión abierta, sino una inversión de prioridades, que es la forma más sutil de rechazo. Sus campos, sus bueyes y sus negocios no eran cosas malas en sí mismos, eran las bendiciones y responsabilidades de la vida. El peligro mortal surgió cuando la administración de estas bendiciones se volvió más importante que la comunión con el dador. Sus corazones, abrumados por los cálculos de cosechas y ganancias, ya no tenían espacio para el asombro y la gratitud. Sufrían de una ceguera espiritual causada no por la oscuridad, sino por el brillo excesivo de las cosas terrenales que oscurecía la luz infinitamente mayor de la gloria del Rey. También existía un peligro inherente a su proximidad a lo sagrado. Vivir a la sombra del palacio, conocer las promesas y estar familiarizado con los rituales podía llevar a una peligrosa presunción. Para ellos, la llamada a la fiesta pudo haber sonado como un simple compromiso religioso más, en lugar del evento culminante de la historia. El honor de la invitación se perdía en la rutina. En contraste, para quienes se encontraban en los callejones y en 1800 y los caminos, marginados y sin esperanza, la misma llamada sonaba como un trueno de misericordia, un evento tan impactante e inesperado que sacudió los cimientos de sus vidas. La familiaridad sin reverencia es un veneno para el alma, capaz de transformar la invitación más gloriosa en un murmullo sin sentido, fácilmente ignorado. En marcado contraste, la característica que unía a los elegidos no era lo que poseían, sino precisamente lo que les faltaba. Eran pobres de espíritu, aquellos que no tenían ninguna autojustificación en la que apoyarse. Gedeón no tenía coraje, David no tenía estatus, Rahab no tenía reputación, el ladrón no tenía tiempo, y Pedro,
Al final, se dio cuenta de que le faltaba la fuerza que creía poseer. Fue precisamente esta conciencia de su propia insuficiencia, este vacío interior, lo que creó el espacio para que la gracia del Rey lo llenara. El banquete celestial no está preparado para quienes ya se sienten saciados con sus propios logros. Es un festín para los hambrientos, para quienes saben que morirán de inanición espiritual si no se sientan a la mesa y comen del pan que el Rey ofrece. Sin embargo, esta humildad fundamental nunca se manifestó como un estado de pasividad. La respuesta de los elegidos fue invariablemente una fe que se tradujo en acción. La creencia que los salvó no fue un mero asentimiento intelectual a la existencia del Rey, sino una confianza tan profunda que los impulsó a actuar. Gedeón actuó al amparo de la oscuridad, Rahab contra la seguridad de su propio pueblo. Pablo se entregó a la voluntad de aquel que lo cegó. El ladrón usó su último aliento para clamar. Pedro usó su dolor para arrepentirse. En cada caso, hubo un momento de decisión, un paso de obediencia que demostró la autenticidad de su respuesta al llamado. La fe que sella el destino de uno como elegido es siempre una fe que se mueve, que se arriesga, que obedece. Ahora dirijamos nuestra atención al vestido de bodas, pues en él se encuentra el misterio central de la aceptación ante el Rey. Fuera de las puertas del palacio, los invitados eran una multitud heterogénea, una colección de pasados fracturados, definidos por sus profesiones, pecados y condiciones sociales. Había pastores, perseguidores, prostitutas y ladrones. Sin embargo, en el momento en que cada uno aceptó el vestido ofrecido por los sirvientes, estas identidades terrenales fueron subsumidas por una identidad nueva y única. El vestido era el gran ecualizador. Bajo el tejido de la gracia, el exfariseo no era superior a la exprostituta, y el rey pastor no era más digno que el ladrón arrepentido. Todas las jerarquías mundanas se derrumbaron y se convirtieron en un cuerpo unificado, glorioso no en sí mismo, sino en el don que todos compartían. Además, la prenda representa más que un acto único de aceptación al entrar. Simboliza un estado permanente del ser. Usar la prenda es la elección diaria y consciente de vivir bajo la provisión y la justicia del Rey, en lugar de depender de los propios méritos. El hombre expulsado no fue condenado por llegar sucio y andrajoso, pues todos llegaban así, sino por su insistencia en permanecer en su propia condición, rechazando la transformación que la prenda representaba. Quería el festín, pero en sus propios términos. El camino del elegido, por lo tanto, es un aprendizaje continuo de cómo habitar esta nueva identidad, manteniendo la prenda limpia mediante la vigilancia, el arrepentimiento y la constante dependencia de quien la proveyó. Esta vestidura, sin embargo, es más que una simple cobertura, es un agente de transformación. Entretejida con la justicia y santidad del Hijo, no solo oculta las manchas del pasado, sino que también inicia el proceso de purificación del corazón de quien la porta. El Rey, en su infinita sabiduría, no desea simplemente llenar su salón con figuras pasivas y perdonadas. Anhela una familia de hijos e hijas que se asemejen al esposo. La vestidura nupcial es el capullo divino del que comienza a emerger la nueva naturaleza, la naturaleza del reino. Vestirla es invitar a que el carácter del Hijo se forme en uno mismo, un proceso continuo de cambio que se despliega a lo largo de la celebración, que es la vida misma. En consecuencia, el acto de revestirse de la vestidura es el acto de recibir una nueva identidad. Antes del llamado, la identidad de una persona podía ser pecadora, fracasada, olvidada o enemiga. Pero al aceptar el manto, la identidad principal y definitoria se convierte en amada del Rey.
huésped de honor, hijo del reino. La mayor tragedia del hombre expulsado no fue tanto el acto de entrar indebidamente, sino su negativa a aceptar la nueva identidad que se le ofreció generosamente. Optó por aferrarse a su antigua identidad autosuficiente y fue por esto que fue juzgado. Los elegidos, en cambio, son aquellos que con alegría cambian los harapos de quienes eran por la gloria de quienes se han convertido mediante el don del Rey. Más allá de su función interna, la vestidura celestial también sirve como armadura para el mundo exterior. Fuera del salón iluminado del banquete, el reino de las tinieblas sigue operando con acusaciones y condenaciones. El manto de la justicia del Rey es un sello de pertenencia, una declaración visible a todos los poderes y principados de que quien lo porta está bajo la protección real. Silencia la voz del acusador, que constantemente recuerda los fracasos del pasado, y neutraliza la condenación que surge de la propia conciencia. Estar sin la vestidura no solo es contrario al protocolo del banquete, es estar espiritualmente desnudo y vulnerable, expuesto no solo al justo juicio del Rey, sino también a las fuerzas hostiles que habitan la oscuridad en la que la humanidad ha sido arrojada. Finalmente debemos comprender el costo de esta gloriosa prenda. Aunque ofrecida libremente, no fue creada sin un precio. Para los invitados hambrientos y marginados, es un regalo de pura gracia, imposible de comprar ni ganar. Pero para el Rey y su Hijo, el costo fue infinito. Cada hilo de su pureza fue entretejido en la vida perfecta del Hijo. Su blancura inmaculada, capaz de cubrir los pecados más terribles, fue blanqueada y purificada en la sangre sacrificial del propio esposo. Rechazar la prenda, por lo tanto, trasciende el orgullo. Es un acto de desprecio por el sacrificio que la hizo disponible. Es contemplar el regalo más valioso del universo, pagado con la vida del Hijo de Dios, y considerarlo de menor valor que nuestros propios trapos sucios. La parábola, en su totalidad, revela el carácter multifacético del Rey del universo, un ser en quien el amor, la gracia y la justicia coexisten en perfecta armonía. Su amor es la fuerza impulsora, el deseo paternal de honrar a su Hijo con un banquete glorioso. Su gracia es la fuerza redentora, la inexplicable decisión de extender la invitación a quienes nada merecen, llenando el salón con lo improbable. Y su justicia es la fuerza protectora, santidad inquebrantable, que custodia la pureza de la celebración y el honor del esposo, eliminando todo lo profano. Estos atributos no se contradicen. La ira del Rey contra la indiferencia y la presunción no es lo opuesto a su amor. Es la reacción inevitable de su amor celoso cuando se desprecia la gloria de su Hijo. Por lo tanto, el deseo más profundo del Rey nunca fue simplemente llenar un salón para evitar la vergüenza de un banquete vacío. Su anhelo fue y siempre será la comunión genuina. No, se limitaba a reclutar súbditos, adoptaba hijos e hijas para formar una familia eterna. El banquete mismo, con toda su magnificencia, es el escenario creado para esta comunión, pero el propósito final es la relación de amor entre los invitados y el Hijo. Cada acción del Rey, desde la concepción del banquete hasta el juicio final, está impulsada por este doble propósito: el celo ardiente por la honra de su Hijo y el deseo de traer a muchos a compartir el amor y la gloria que ha tenido con el Hijo desde la eternidad. Sin embargo, es un error ver este banquete únicamente como una promesa lejana, un evento confinado a los umbrales de la eternidad. Lo cierto es que, en el momento en que se acepta la llamada y se viste la vestimenta, el invitado comienza a participar en el festín. Las puertas del salón se abren a la realidad presente. El reino de los cielos invade el tiempo y el espacio, y la comunión con el Rey y su Hijo
se convierte en una experiencia presente. La alegría que sienten los elegidos no es solo una esperanza, sino un anticipo. La paz que encuentran no es solo una promesa, sino una porción que se puede saborear aquí y ahora. El festín, por lo tanto, no es solo el destino final de quienes creen, es el viaje mismo, la atmósfera en la que viven, se mueven y existen cada día. Y en el centro de todo, en el corazón palpitante de la celebración, está la razón de ser de toda la historia, el Hijo. Él es el esposo para quien se ha preparado el banquete. Es su gloria la que ilumina el salón, eclipsando el brillo de los candelabros. Es su amor el que se celebra. Toda la narrativa de llamadas y rechazos, de vestimentas y juicios, converge en la respuesta de la creación a Él. Honrarlo es la esencia del banquete. Despreciarlo es la esencia de la perdición. Entrar en el salón significa no solo entrar en un lugar de felicidad, sino entrar en una unión eterna con Él. Los elegidos no son solo invitados a un banquete, sino la novia que se prepara para el esposo, el tesoro por el que Él dio su propia vida. La atmósfera en el salón, para quienes respondieron y se vistieron apropiadamente, es de una alegría indescriptible. No es la frágil y circunstancial felicidad del mundo, sino una alegría robusta que brota de la misma presencia del Rey. Es la alegría de la seguridad de quien ha sido rescatado de las tinieblas exteriores y llevado a la luz. Es la alegría de pertenecer, de quien fue un paria y ahora es miembro de la familia real. Es la alegría de la saciedad, de quien ha conocido el hambre del alma y ahora se sienta en un banquete que nunca terminará. Y sobre todo, es la alegría contagiosa que emana del Hijo, el esposo, cuya alegría al recibir a su novia se convierte en la felicidad de todos. Ante esta alegría, los campos, los bueyes y los negocios que cautivaron a los primeros invitados se revelan como el más tonto de los intercambios. Sin embargo, incluso en medio de la claridad de la luz y la celebración, el misterio de la soberanía divina permanece. Los invitados, en su gratitud, no comprenden la plenitud de los designios del Rey. ¿Por qué el llamado les llegó en un lagar, en un campo o en una cruz, y no a otros que parecían más dignos o mejor preparados? ¿Por qué la gracia irrumpió en sus vidas en ese preciso momento y no un día antes ni un día después? Estas son preguntas cuyas respuestas completas pertenecen únicamente al Rey. La fe de los elegidos, por lo tanto, no reside en su capacidad de comprender todos los porqués, sino en su confianza en la sabiduría de aquel que los llamó. Parte del culto en la fiesta consiste en descansar humildemente en la certeza de que el anfitrión es perfectamente bueno y justo, incluso cuando sus caminos son insondables. Y así, la historia, que comenzó en la eternidad y se extendió a lo largo de los siglos, llega hasta nuestros días. La voz del Rey que llamó a los primeros invitados, que ordenó a sus sirvientes llenar la casa, que resonó en los oídos de Gedeón, David, Pablo, Rahab, el ladrón y Pedro, no ha sido silenciada. Resuena ahora no desde las páginas de un libro antiguo, sino en el tapiz mismo de la vida contemporánea. La invitación al banquete de bodas del Hijo sigue en pie. Los sirvientes del Rey aún deambulan por las calles y callejones del mundo, las autopistas de Internet y los pasillos del poder, extendiendo la misma invitación a todos sin distinción. El banquete continúa y la puerta del salón permanece abierta. La pregunta, por lo tanto, surge para cada alma que escucha esta narrativa, donde los encuentra el llamado del Rey. Los encuentra escondidos, paralizados por el miedo a sus insuficiencias, como Gedeón. Los encuentra demasiado preocupados por sus conquistas y responsabilidades, sordos a las cosas del espíritu, como los primeros huéspedes.
Los encuentra en un camino de rebelión, luchando activamente contra el reino que los llama en secreto, como Saúl, o los encuentra en un lugar de vergüenza, marginados y sin esperanza, como Rahab. Tal vez el llamado llega en sus momentos finales, como le pasó al ladrón, o en el amargo despertar del fracaso personal, como le pasó a Pedro. El lugar y las circunstancias cambian, pero el llamado es el mismo. La decisión final, que resuena por la eternidad, depende de la respuesta a este llamado. El rey ya ha cumplido su parte. El banquete está preparado con una abundancia que la mente humana no puede concebir. El hijo, el esposo, espera con amor para recibir a los invitados. El vestido de bodas, tejido con el hilo de un sacrificio incalculable, se ofrece libremente a todos los que lo aceptan. Todo el cielo se ha movilizado y la historia ha sido orquestada para culminar en este momento de invitación. Ante una gracia tan abrumadora y un amor tan profundo, solo queda la elección que brota del santuario del corazón humano, un sí que conduce al festín o un no que conduce a la oscuridad. Por eso la historia termina con la más solemne y profunda de todas las verdades. No como una amenaza, sino como una declaración de realidad espiritual, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. La inmensidad del llamado revela la magnitud de la misericordia del Rey, pero la escasez de escogidos revela la seriedad de la respuesta humana. Ser escogido no es un acto de favoritismo divino, sino el resultado de un corazón que escucha, se arrepiente, cree y se viste de la justicia que no es suya. La puerta está abierta, la invitación ha sido extendida. La decisión, ahora y para siempre, es suya.